Ok, ahora sí, buenos días, bienvenidos al live. Estoy esperando a que Rosanita se conecte. Vamos a tener un live muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre el mapa de la obesidad y es una cosa bien interesante porque un poquito mejor el fenómeno de la obesidad con todos los factores que llevan a una persona a, digamos, Que me acuerdo. llegar a lo que es sobrepeso u obesidad. Dame un Hola Rosana, segundo, buenos días. que me cortaba la Sabes cabeza. que tranquila, estoy tratando de dar la bienvenida ahorita porque por lo general nosotros empezamos el live y no acabamos de dar la bienvenida y eso me lo han dicho. Entonces estaba comentando que vamos a hacer hoy un recorrido por el mapa de la obesidad. Es un contenido bien interesante porque nos va a iluminar en cuanto a por qué sucede la obesidad y se van a dar cuenta de que es algo de múltiples factores, no solamente es el comer más o menos, o comer cierta comida y otra no, y así sucesivamente. Vamos a ver que es un entramado de relaciones entre comida, ejercicio, aspectos sociales, aspectos psicológicos, aspectos incluso económicos, culturales, y la cosa es bien, bien compleja. Y a lo largo de este live también vamos a ir resolviendo algunas dudas que nos mandaron en el live pasado y quizá complementando la información que estuvimos dando en el live anterior en el que estábamos hablando sobre obesidad y salud mental o los aspectos psicológicos de la obesidad. Entonces, la invitada hoy es nuestra nutrióloga preferida, es Rosana de Jong. Ella está en estos momentos en Francia, pero nos conocimos en la escuela hace muchos años. Ella es médico y luego hizo la parte de nutrición en la Universidad Simón Bolívar allá en Venezuela. Ha hecho diferentes fellows para seguir como complementando su formación. Y Y bueno, actualizándose. ella, sí, bueno, ahorita es docente, ahorita tiene su consulta privada, ella hace muchísimas cosas y además tiene este proyecto en Instagram en el que nos lleva información sobre nutrición. Sí, Entonces, pues nada, nos hemos hecho un poquito como aliadas a la hora de hablar de nutrición y de lo que es mente, porque la nutrición y la mente están sumamente ligadas. así es. Y bueno, en el canal además pensamos, somos partidarios de que la nutrición es una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano. Comemos Y todos los días, quizá, varias veces al ujú, día. y Y además de ahí es que sacamos los componentes fundamentales para todos los tejidos de nuestro cuerpo y de ahí va a derivar nuestra salud. Entonces, hay que darle el peso que tiene. Entonces, por eso no nos solo gusta hacer muchos eso, temas de nutrición. sino que lamentablemente estamos invadidos de información y a veces tenemos tanta que no sabemos cuál es la más apropiada y tenemos que hacer un poco, mostrar un poco la realidad y hay que actualizarse justamente porque hay muchas cosas de las cuales hablábamos hace unos años que han cambiado Es así. y es una trama. No podemos decir que, por ejemplo, yo sola desde mi lado tengo la totalidad de la verdad, ni que, por ejemplo, el médico internista, cuando le dice al paciente, usted tiene que rebajar, es la única solución que existe, son muchas, muchas cosas que hay que tomar en cuenta y por eso hoy vamos a hablar de ese mapa de la obesidad, unas relaciones que son multifactoriales y como cosa multifactorial tiene que tener un enfoque entonces pluridisciplinario. Perfecto, perfecto. Me parece que queda claro y que siempre, de por sí que cada paciente es un universo diferente al otro paciente que te llega. No hay una receta mágica que vaya con todo el mundo y por eso uno en medicina en general no le gustan esas recetas es como decir que hay algo talla única, pues que todo les va Exacto. bien a todos. En verdad no es así, porque cada persona es muy diferente, sus circunstancias son muy diferentes y aquí en el mapa lo van a ver, E lo van incluso a una ver. persona en diferentes etapas de su vida puede ser diferente y eso tiene una parte que ver con ese contexto en el cual estamos en un momento determinado y puede variar. Y por eso es que no podemos limitarnos a decir que es un solo factor el que determina el estado nutricional de una persona. Y estamos hablando del mapa de la obesidad, pero eso ocurre también desde una persona que tiene el peso normal y que empieza a ver cambios en su cuerpo, o una persona que tiene más bien el lado contrario, un peso que va
hacia la parte más baja. Pero hoy vamos a hablar únicamente de obesidad, así que comencemos. Es que lo del mapa es fantástico, esa idea es fantástica, porque podrías hacer el mapa de la depresión, el mapa de tantas cosas, porque la mayor parte de las cosas son multifactoriales, entonces no podemos ser simplistas o reduccionistas e irnos a coma más de esto, coma menos de aquello y haga más ejercicio. Y muchas Y veces es dejar al paciente así. la idea de muchos es decir eso, es la persona es obesa o porque come mucho o porque gasta menos, es decir, hace menos ejercicio y esa es entonces la solución es muévase más, coma menos, coma mejor. Pero las personas somos ya seres complejos, tenemos un biopsicosocial y justamente ese mapa no es nada nuevo. De hecho, fue diseñado y se ha ido, vamos a decir, puliendo desde el 2007 hasta ahora, o sea, ya hace Ok. 13 años. Y Ujú. justamente es un modelo que se basa en 7 grandes ejes. Yo los condensé en 6, eso fue en el mes de junio. Hay una serie de posts que yo hice con Ujú. videos incluidos en junio y justamente tiene esa idea de tenemos que hablarlo porque ya seamos profesionales de salud, seamos personas con sobrepeso, obesidad o simplemente tengamos en nuestro entorno una persona con este tipo de problema de salud, porque sí, la obesidad tiene que ser considerada un problema de salud, pues Sí. podemos ayudarlos mejor, podemos juzgar menos, podemos ayudar más, porque incluso no solamente del lado de los que usamos la bata blanca, sino del lado de la familia, del amigo, del que está ahí, pues podemos todos aportar algo para que esa persona con obesidad se sienta un poco más cómoda y pueda ir superando los obstáculos que pueden estar desencadenando este proceso. Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos por el mapa? Porque el mapa yo creo que se le puede ir por cualquier lado, ¿no? Bueno, Se puede entrar por yo cualquier creo que lado y luego dar la vuelta. podemos comenzar con lo no modificable, creo yo, que es la genética. Perfecto. Porque Buenísimo. justamente existen factores que no dependen de nosotros, pero muchas veces estos factores genéticos no nos marcan únicamente, es decir, sí existe la genética de obesidad, existen genes relacionados con que una persona puede llegar a tener una composición corporal diferente a la otra. Como una tendencia a, Y de esto se repente. ve muchas veces justamente ya. Y digo obesidad porque metemos ahí la grasa, pero yo lo veo cuando hago las bioimpedancias de mis pacientes. La bioimpedancia me permite ver si la persona tiene ya una contextura, que son los huesos más pesados, si tiene una masa muscular más pesada y si tiene más grasa. Y muchas veces la persona con obesidad tiene los 3 componentes. Digo, muchas veces hay excepciones. Y eso se hace justamente por factores genéticos. Pero a ese factor genético viene ya de entrada todo ese factor ambiental, es decir, muchas veces papá y mamá son obesos, pero muchas Ujú. veces papá y mamá son obesos porque comen de una cierta manera. Y tengo Eso lo hablamos la vez pasada, porque ellos dicen, no, eso es familiar, toda mi familia es así, pero de repente es porque toda tu familia se sienta y comen el doble de porción de lo que deberían comer. Y ya ahí de pronto no es tanto la genética, sino el componente del ambiente. sí, es como capaz tienes la genética allí silente, presente, y todos esos factores ambientales juegan. Y Lo empiezan, expresan. sí, sí, y hay muchos factores que han sido estudiados como no modificables. Digo como no modificables porque empiezan desde las primeras etapas, es decir, desde que la concepción, desde el momento del parto, muchas veces los niños que son prematuros, que son sometidos a una alimentación artificial precoz, tienen mayor riesgo de hacer un rebote de obesidad. También a la educación de papilas, eso se llama así, educación de papilas, es cuando el niño es expuesto a cosas que no debería estar a muy temprana edad. Por ejemplo, un niño que está expuesto desde muy temprano al azúcar, a la sal, a los colorantes artificiales, tiene más riesgo de obesidad que un niño que está expuesto a la lactancia materna, que está expuesto cuando debe ser a las frutas, a los vegetales, etcétera.
Y Entonces, además de la educación de papilas, allí han hablado mucho acerca de la microbiota, ¿no? Porque también sí, se modifica en relación a los alimentos que el niño consume. incluso Bueno, el la microbiota bebé, el neonato, es el momento en que naces. Si naciste por cesárea o si naciste por parto por vaginal. parto vaginal, de Entonces, ahí la microbiota es distinta. cada vez que te tomas un antibiótico, y por eso es que no podemos estar tomando antibióticos por cualquier estupidez, cambias tu microbiota. Los niños que juegan la tierra tienen una microbiota completamente diferente al niño que está en su casa sentado jugando con su tablet. Hay mil factores desde muy pequeñitos. Y nosotros vemos como muy a la ligera, y digo nosotros porque es nuestra cultura, el hecho de que la visita al pediatra es más importante. Ay, doctor, me le va a mandar vitamina. Ay, doctor, ¿qué vacunas le tocan? Pero muchos padres no están tan pendientes de su curva de crecimiento. Y hay dos puntos críticos en el crecimiento del niño, que son los 2 años y los 6 años, que pueden representar un riesgo de obesidad futura. Entonces, sí existen factores desde la primera infancia que están determinando ese futuro, que por supuesto pueden cambiar si nuestro comportamiento, si nuestro ambiente nos enseña más cosas. Entonces, tenemos que estar muy, muy pendientes de todos esos aspectos, ser curiosos, y eso sobre todo a las mamás y a los papás, de por qué no preguntarle al médico y cómo va su crecimiento, cómo va su estatura, su peso, qué tal. E incluso preguntarle si lo que estás haciendo es adecuado para la dieta del niño, porque a veces nosotros nos enseñaron en el pediatra, te dan tus recomendaciones, te dan una tablita, te van diciendo, mira, el niño le tocan en este instante papilla sin agregarle sal, sin agregarle azúcar, solamente del componente principal, etcétera, etcétera. Pero de pronto el padre, la madre está haciendo alguna modificación de esas indicaciones y no pregunta. Y luego siente que lo está haciendo bien o ya yo comencé a darle X cosa, que es algo que yo escucho mucho, que la No, gente a pesar de que le dan la indicación, ellos escuchan la indicación de la abuela, de la tía, de ellos mismos que les provoca y comienzan a darle al niño cosas ultraprocesadas, cosas que no corresponden ni con su edad ni con sus requerimientos. y Y por empieza, supuesto que eso genera un impacto. y en esa etapa empiezan lamentablemente los errores de recompensa y de castigo. Por ejemplo, si te portas bien, vas a comerte un postre, o como te portaste bien en la escuela, te llevo a comer a X sitio, si te portas bien en el pediatra, te damos un caramelo, etcétera. Y justamente el niño, naturalmente, yo hablo de niños y niñas, no son naturalmente golosos, no es nuestra naturaleza, es el ambiente el que justamente te dice un poco, este alimento es como más atractivo, y lamentablemente la publicidad dirigida a los niños empieza también por la parte de, bueno, lo vemos con los juguetes, pero lo vemos también con la comida. Son cosas con muchos colores, con un muñequito, entonces ya eso te dice, boom, Con una esto está caricatura de dirigido a... fondo, es teledirigido a ellos. Ok, Y volvemos. Factor no modificable, la genética. parte genética. Y esa ¿Algo genética más? determina justamente una parte metabólica que no es modificable, que justamente es la forma en la cual nuestro cuerpo va a procesar las proteínas, las grasas y los carbohidratos de esos alimentos, y justamente acumularlos en una manera o en una forma de nuestra disposición corporal. Nosotros de hecho podemos ver un poco si nos parecemos a las mujeres del lado paterno o a mi mamá o a las mujeres del lado materno de la familia, pues esas Sí. disposiciones son genéticas y no son modificables. Entonces es más sano, y hay que meterse eso en la cabeza, entre comillas, y no ser tan acomplejado, es más sano tener caderas para una mujer que tener barriga, porque alrededor de las caderas, que es más parecido a la forma femenina, no hay tantos órganos que están en juego. Pero Sí. lamentablemente viene nuevamente el ambiente cuando consumimos una mayor cantidad de algunos tipos de productos, notablemente, por ejemplo, los carbohidratos en exceso, las calorías en total en exceso, tiende a acumularse también en el En abdomen. el abdomen, sí, es Entonces, así. donde Fíjate, incluso dime. nuestra genética se ve un poco modificada y somos redonditos, por así decirlo. Fíjate una cosa, que está la genética, que vamos a decir no modificable, pero la genética no es algo que te da el 100%.
Y Mm, allí vienen todo el resto que son modificables, que sería la parte de epigenética, de sí. algo que va a modificar la expresión de esa genética. Porque de pronto tú puedes tener la predisposición, pero si en casa comen de cierta manera, te incitan a hacer ejercicios desde pequeños, te incitan a manejar tus emociones de forma adecuada, estás en un entorno en el que la alimentación, vamos a decir que los nutrientes o los alimentos nutritivos son Sí. más fáciles de encontrar, etcétera, etcétera, pues de pronto tú no vas a expresar esa genética. Y esto se hace Entonces, con el ejemplo, porque de nada sirve que mi mamá me imponga a comer X cosa si en mi casa no se come eso. O sea, ¿cómo un niño va a comerse sus vegetales si papá y mamá tienen un plato lleno de pasta? ¿Cómo el niño va a aprender que, por él va a ejemplo, querer lo que ellos sí, quieren, obviamente. si en su casa están sentados todos alrededor de la tele, comiendo enfrente del televisor, etcétera? Entonces tiene que haber un ejemplo y una parte que lamentablemente todavía a estas alturas se ve es que los padres muchas veces piensan que ese tipo de educación pertenece a la escuela, ¿no? Pertenece primero a la casa No, y para nada, y en la escuela te van a enseñar cosas, en la escuela tienes una hora por semana de educación física, pero ¿qué que no pasa sirve. 6 días o los 6 otros días? O, por ejemplo, en la escuela no te van a enseñar, por ejemplo, porque debería ser, pero en la escuela no te van a enseñar cómo se cocina, por ejemplo. Tenemos adultos que son prácticamente nulos en cocina porque en su casa siempre había como o la mamá que siempre cocinaba o justamente lo que ya estaba listo entraba al microondas y se comía. O la Fíjate que ahí tengo que clase hacer de una pausa publicitaria para que vayan a la serie de Lo que no aprendí en la escuela, que está en el canal, porque hay muchísimas cosas que no aprendimos en la escuela y que necesitamos saber para ser, vamos a decir que adultos funcionales. Ni totalmente. siquiera te estoy diciendo que el adulto más, no sé, exitoso ni nada. Son cosas simples, sencillas, que salimos de nuestra educación Cuestión de básica sin supervivencia. saberlas y que necesitamos saberlas. O las aprendemos en la casa o Sí, las aprendemos en la calle y muchas veces las aprendemos tarde a golpes. sí, sí. O sea que ojalá en la escuela las enseñaran. Sí, que todavía hay cosas que son difíciles para algunos padres, sobre todo en las sociedades un poco más machistas, donde es el varón el que hace deporte, la niña hace arte solamente, por ejemplo, la niña canta o hace música y el niño es el que hace fútbol, ¿no? Todos tienen derecho a hacer una actividad de todo tipo, actividades recreativas, Claro. actividades Y físicas. todas tienen su papel, desde el punto de vista del neurodesarrollo, todas tienen su papel. Sí, Y sí. además, desde el punto de vista también psicológico, social, también tienen su papel. O sea que Y vemos hacen falta cómo, todas. sí, sí, y vemos lamentablemente cómo se ha modificado desde nuestra generación hasta la generación actual, que los niños actualmente salen menos. Los niños están más encima de una tablet, más encima Pantallas. del celular, corren Pantallas que menos. nuevamente es malísimo para el desarrollo neurológico del niño, la parte de inteligencia espacial y de muchas otras cosas que necesita adquirir en determinados momentos que son críticos del desarrollo, se está viendo que no se adquieren. E incluso estaba leyendo hace unos días en un artículo que el coeficiente intelectual de los niños de la actualidad es menor que el de sus padres, precisamente por la influencia de Sí, esto. ¿no? Y hay muchas cosas más que se ven afectadas por esto. Lamentablemente no todos lo hacen de una forma, vamos a decir, voluntaria. Hay sitios donde la inseguridad, por ejemplo, hace que el niño pase más Absolutamente. tiempo en su casa, o, por ejemplo, los padres que tienen que trabajar largas horas y no pueden ocuparse de alguna u otra actividad. Pero finalmente, quien va a estar afectado, y todavía estamos hablando de las primeras etapas de la vida, son los niños. Entonces, buscar la manera de hacer las actividades, vamos a decir, recreativas, extraescolares, lo más dinámicas posibles, y ya ahí estamos modificando cosas, incluso desde Por la genética. supuesto. Y lo mismo, Fíjate, y seguimos en la infancia, tu niño va a comer lo que tú tengas en tu casa. El niño pequeño no va a ir solito a a comprar. comprar o a decidir qué Sí, comprar. sí, sí. Bueno, voy a hacer el inciso del primer punto,
Entonces, factores no modificables, factores Yo genéticos. estoy aquí La con mi genética de todos nosotros es diferente, o sea, lo que estamos tratando es de que ustedes entiendan que el mapa de la obesidad de cada persona o el mapa del peso de cada persona va a ser distinto. Entonces, la genética de todos es diferente, existen factores genéticos que predisponen a tener un mayor contenido de grasa a nivel corporal o la grasa distribuida de cierta manera y eso no se modifica. Lo que se puede hacer es modificar otras cosas para que esa genética no se exprese. Entonces vamos a los modificables. Empezamos, por ejemplo, como ya estábamos hablando un poco, de lo que comemos. Ujú. Y lo que comemos entra en varias de las categorías del mapa de la obesidad, porque justamente podemos comenzar por lo que tenemos alrededor. Y eso varía Perfecto. dependiendo de dónde estamos. Hablaríamos Tenemos como los de dos extremos, disponibilidad de alimentos en este caso. tenemos los dos extremos. Por ejemplo, y lo hablo con frecuencia con mi familia, en Venezuela, en la que nosotros crecimos, pues había una disponibilidad de alimentos diferentes. Pasamos luego por una etapa donde más bien había más carencias y muchas personas Ujú. cuando emigraron o cuando emigramos también se encontraron en el otro lado, el lado de la abundancia. A Mm, veces, de una abundancia grosera, por ejemplo, en el sitio en donde yo estoy, una abundancia que sobrepasa por mucho las necesidades de cualquiera. Y sobre todo esa abundancia de productos que no son necesarios, que son productos, de nuevo, el ultraprocesado, que es mucho más económico que el producto de buena calidad, el producto orgánico, o incluso estamos hablando de vegetales no orgánicos, es más económico comprarte las chucherías que están al lado de la caja que comprarte una lechuga. Entonces, y es lo una vemos en cosa todas. grave. Por ejemplo, empezamos a ver que 1 kilo de harina blanca refinada, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de la pasta blanca normal, cuesta una tercera, una cuarta parte de la versión integral o de un sustituto más natural a alguna otra cosa, que eso te estoy hablando del supermercado, que cuando vas Estamos a un hablando, sitio a comprar, fíjate, disponibilidad de alimentos que viene ligada a la parte económica y que también viene ligada a la parte de los medios y cómo te venden esa información e incluso te hacen sentir que tienes la necesidad de comprar determinado producto porque en la tele dicen que es súper rico o súper fácil de preparar o es etcétera, eso. etcétera, y tú vas como un tonto a agarrarlo, pues sin mucha reflexión, digo. ¿No? Y Y a todos hemos veces pasado por ahí, pues. no solo eso, sino que justamente, y eso lo conversábamos antes del live, el marketing tiene sus bases y una de las bases es ponerte la cosa al nivel de los ojos para que lo veas. Otro, el marketing, Ujú. y yo tengo la cancioncita de Haribo, que son los caramelos estos en la cabeza, que te la ponen, y como era Halloween, te la ponían una y otra vez, y tú estás ya con la cancioncita de los caramelos en la cabeza. Así no te comas un caramelo, sí, una vez cada 3 meses. Entonces, todo, A ti te provoca. imagínate un niño que es lo que va a estar pensando que la primera vez que vea el caramelo en el supermercado, mamá, yo quiero porque esos son los Qué que salen en emoción, es el de la televisión. sí, O el sí, que tiene tal muñequito, yo quiero ese muñequito de tal. Tú me estabas diciendo que lo ponían a nivel de los ojos y evidentemente el nivel de los ojos del adulto es uno es y uno el nivel de los ojos del niño es otro. y el Entonces otro allí que te ellos lo ponen. aprovechan. Tú estás así, ya terminaste tu compra, tienes tu carrito bien organizadito, llegas, boom, caramelos y chocolates en la caja para que te antojes ya, bueno, un chocolate que no necesitas, pero que te llama, que es atractivo. Entonces Y que son es fácil, es como que lo recoges y lo metes allí y se acabó, no tienes que ir a un pasillo, nada, nada, nada. Ahí está, y disponible bien, para ti. ¿no? Y muchas cosas que conseguimos en el supermercado por la practicidad, justamente se vuelven atractivos. Así no sea, por ejemplo, el empaque súper atractivo, muchas veces estamos, ah, no, yo tengo un estilo de vida muy agitado, así que voy a comprar, ¡pum! Y sacas cosas que están, por ejemplo, preempaquetadas, precocinadas, que ya tienen un montón de aditivos, Estaba sabiendo pensando en el que puré de papas instantáneo, no sé por qué me vino a la mente cuando dijiste la vida agitada. Claro que sí, tú pones eso y le echas agua y se acabó, sí, ya está listo. sí, y Y hacer papas, pues hacer el puré de papas te toma un rato porque las papas tienen que estar bien cocinaditas antes de que las machaques. Pero cuando sacas claro, cuentas de salud y cuando empecemos a pensar un vale poco la pena.
Es eso. Lo Es mismo, por ejemplo, sumamente dañino. sí, y las consecuencias que nos trae, y la gente cuando empieza justamente a analizar de manera más crítica, lo que yo me estoy ahorrando hoy, por ejemplo, en tres tonterías de dinero, porque el ultraprocesador era más barato o cualquier cosa, me lo estoy ganando en salud más adelante, me lo voy a ahorrar en gastos médicos, me lo voy a ahorrar Por en... supuesto. Hay muchas cosas. Y vas a ganar tiempo con calidad de vida, que es una cosa Y que ni precio tiene. Y hablando de tiempo, y viene otra parte del mapa de la obesidad y cómo utilizamos nuestro tiempo libre. Y eso viene ligado a muchas cosas porque, no tengo tiempo. Entonces la excusa con exceso de peso o no, la excusa de mucha gente para o no cocinar o no hacer ejercicio o cualquier cosa es no tengo tiempo. No tengo tiempo y a veces ni siquiera para descansarse. No tengo tiempo, pero espérate, si tienes tiempo para pasar esa misma hora viendo Instagram, viendo Netflix, sí, necesitas, tienes derecho a ese reposo, pero si te organizas de una manera, pues pudieras pasar una parte de ese tiempo cocinando, una parte de ese tiempo haciendo una rutina corta de ejercicio o... Podrías ver el Netflix caminándote un poquito en una zona segura o de pronto escuchar un programa de radio, tu música preferida. O sea, la cosa es Organizar la que semana. Alternativas hay tener mil. un poco de, sí, y tener un poquito de imaginación. Allí, no por ser la defensa, sino por hablarte desde el punto de vista de la mente. La mente es muy, la mente es maravillosa, pero la mente, digamos que es muy económica. La mente se va siempre por el camino que conoce y por lo que ya está probado y casi que lo vas haciendo en automático, como cuando uno aprende a manejar y luego se va manejando y llega a su casa y de pronto no supo ni cómo porque ya el programa está hecho, ya tienes todo automatizado. Entonces, cuando la gente se plantea, puede hacer esta modificación, hay como mucha resistencia, y no solamente de forma consciente, sino de una forma en que el cerebro se resiente de ese cambio que estás haciendo en el esquema y todo, y te va a llevar, indiscutiblemente te va a llevar a la misma vía, o sea, te va a llevar como en automático a hacer las mismas cosas. Entonces, sí hay una dificultad para iniciar y Pero, para crear el hábito, pero vale la pena. pero Y eso que puedes empezar decías con de algo chiquitito. otro de los factores que está ahí en el mapa, los hábitos rígidos. Hay personas que Ujú. se dejan de escuchar. Entonces, el hábito rígido, y lamentablemente nosotros hemos sido criados de esa forma, hay que desayunar. Espérate, pero capaz anoche comiste un poco más y no tienes hambre tan temprano. Escúchate. Lo mismo con el hábito y el miedo y lo hemos hablado en otro, el miedo de que te haga falta. No, yo tengo que comer ahorita porque después yo no sé cuándo voy a poder comer, o mejor como bastante para no tener hambre luego. Ese tipo de cosas a veces yo como porque hay que comer. Entonces son muchos de los motivos que llevan a una persona a tener un exceso de peso. Se dejan de escuchar y comienzan justamente a comer. O yo siempre comí esta cantidad, pero ya va, tienes hambre para Allí comer. gana la creencia, ahí ya gana la creencia, ahí ya gana el modelaje, porque en mi casa todos los días se desayunaba y mi mamá me decía que el desayuno es la comida más importante. Sí, Entonces allí te gana eso a la sensación de, mira, ayer fue 24 de diciembre, comimos, no sé, a las 11, a las 12 de la noche, un plato inmenso, que de hecho es una exageración, pero me desperté, no sé, a las 8 de la mañana, no sé por qué, y hay que desayunar a pesar de que yo siga con la comida aquí. sí. Entonces, eso ¿No? es un poquito, y Y es lo, rigidez, como tú dices, rigidez de pensamiento. Esos hábitos tan tajantes hay que examinarlos, no siempre aplican. y lo mismo, por ejemplo, muchas veces, y eso pasa en las comidas, termina de comerte lo que tienes en el plato. Es lo primero que te dicen tu mamá, pero ya va, ¿por qué me lo tengo que terminar de comer si ya yo estoy satisfecho? Entonces esos cambios, y por eso y parece que estuviéramos viniendo más atrás con lo de la parte de los hábitos modificables desde la infancia, realmente tienes hambre, hay que abrir un poco la mente y no estar con esa misma simplismo de que hay que terminárselo de aquí. Muchas veces me decían los pacientes, y capaz lo vamos a ver ahora con esto de nosotros venezolanos migrantes,
de que la comida no se bota, no la vas a botar, por supuesto, pero guárdala para más tarde. Entonces, Mira, hay te gente que puedo no contar tiene comida. algo personal de los venezolanos migrantes por ser migrante y que yo he notado que a mí me hizo mucho daño pasar por esa época de no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro y cuando lo ves, compra todo lo que puedas. Sí. Fíjate que ya yo tengo 3 años por fuera de ese sistema y yo he notado en los últimos tiempos que yo tengo acumulación de ciertas cosas Ujú. precisamente porque cuando las veo siento la necesidad de guardar y de tener más de una. Entonces me di cuenta que tenía como 2 docenas de atunes, o son cosas que Pero cosas, cada vez que voy agarro un poquito, cada vez que voy agarro un poquito por si acaso. Y cuando hice conciencia y revisé el gabinete, dije ya, pero ¿qué es esto? Y además yo estoy sola. sí. ¿Cuándo me voy a comer yo todo este montón de atún? Entonces, bueno, obviamente mandé a Venezuela, etcétera. Pero uno durante toda su vida va aprendiendo y ese aprendizaje quizás es un aprendizaje que a los que ya salimos nos está haciendo un poco de daño, porque comienzas a acumular cosas, comienzas a guardar cosas, comienzas a retener cosas, porque uno no sabe si después no haya, porque uno no sabe qué puede pasar. Y resulta que ya en el sitio en el que tú estás, no está en esa circunstancia. Y a veces Entonces, pasa, por ejemplo, yo sé que tengo eso, pero eso debería, en el sentido lógico, durar X, porque yo me voy a comer una lata de atún o yo me voy a comer puntualmente esto. Hay personas que tienen esa tendencia a perder el control. Entonces, si por ejemplo, porque ahora nosotros estamos confinados nuevamente, compraron ujú, hace viernes, cuando dijeron van a estar confinados, compraron, qué sé yo, 4 paquetes de X, que estaba normalmente pensado hacer un paquete por semana, porque eran 4 semanas, se lo terminaron comiendo en una sola semana. Entonces eso también pasa. Tenemos que evaluar qué estamos haciendo. No sé. perdemos el control de la situación y allí entran otros factores como lo hablamos en otro live, la parte emocional, el no controlar o no saber gestionar lo que estamos sintiendo, el no saber gestionar lo que son nuestras necesidades reales y también irnos a lo más fácil que quizás es comer y sentirte tranquilo por unos minutos y no resolver el problema. Y hay cosas que también, por ejemplo, bueno, donde estoy, Francia, sabemos que la gente tiene una cierta pasión culinaria. Ujú. Entonces, hay tipos de programas y salían en televisión todas las tardes. Vamos a hacer esta receta o, por ejemplo, ponen retos y ponen cosas de cocinar, pero seamos lógicos. Si tú vives en pareja, solitos, 2 personas o tú vives solo, ¿qué vas a hacer haciendo una torta con 4 o 6 huevos? Vas a tener torta para varios días. Imagínate que la receta de hoy era torta, la receta de mañana era, no sé, unas galletas, entonces vas a tener siempre una comida hipercalórica en tu casa que el saldo después de 4 semanas encerrado, pues puede ser el que no querías. Imagina también otras personas que estando solas en su casa hacen eso mismo para sentirse ocupadas. Lamentablemente a veces se lo comen todo. Entonces hay Es que lo más ver probable. texto. Y estoy hablando de confinado o no confinado o de cuarentenas, pero en el día a día normal, esta es nuestra norma, También sucede, sí. puede pasar. Entonces, por ejemplo, personas que, y lo digo lamentablemente de personas que no son pacientes, sino más bien cercanas, que es más fácil llamar a un delivery y hacerse traer la comida a la casa, que no salen ya ni siquiera porque, o porque tienen miedo, o porque tienen flojera, y entonces, ¿qué es lo Sí. que traen el delivery? Una pizza de este tamaño para una sola persona, o un combo de hamburguesa, papas, refresco, cosas grandes. Entonces ni siquiera tienes la actividad física de caminar hasta el sitio y buscarlo y regresarte a Y tu tú casa. sabes qué es lo que pasa con esa pizza, con esos ultraprocesados que también son más palatables. Entonces, tú, de repente, si te compraras una caja de manzanas, pues la manzana máximo te vas a comer dos, o Dios mío, si eres el fan número uno de la manzana, te comes tres. Pero por la fibra, por muchas cosas, la masticación, etcétera, etcétera, la cosa no pasa de allí. Pero si tienes una pizza extra grande, así familiar, estás tú solo, esa pizza tiene muchos elementos colocados allá a propósito para que tú
organismo secrete dopamina y te vuelvas loco Sí, sí. y te la quieras comer de una Y sentada y cuanto más rápido mejor. y es eso que hablábamos de que justamente las cosas que son dulces y grasas, por ejemplo, las pastelerías o las cosas que son saladas y grasas, Papas fritas, activan en el cuerpo señales de recompensa y de placer. Entonces, exactamente. pero hay que aprender, y eso es educación, y eso es paso a paso, educación nutricional, educación comportamental, de cómo actuar en esas situaciones. Y es normal, es humano la búsqueda de placer, de cómo aprender a lograr el placer con porciones más pequeñas, porque es dependiente justamente de eso que está allí y no de la cantidad. Y que si tú vienes, tienes el placer, ah, bueno, ya lo hice, y culpas ese acto, anulas el placer y vas a buscar aún más. Entonces entras en ese círculo vicioso de la pulsión y comer y comer y comer. O lo mismo, la persona que dice, eso está mal, no lo voy a hacer, pero tiene en la cabeza el antojo y empieza a comer 10.000 cosas diferentes, se come unos frutos secos por aquí, una manzana por allá, Hasta esto. que al fin cumple con su sueño de Y, comerse el chocolate. y finalmente, y entra en lo simplista, se comió más calorías de las que necesitaba y si lo hace con repetición, aumento de peso. Entonces hay Déjame mucho hacer que trabajar. recuento. Vamos con recuento. Ya del no Yo modificable estoy hablamos. revisando. De los, sí, de los modificables has hablado, de la disponibilidad de alimentos, que hablamos de la parte económica y de la parte, digamos, social. De pronto, si tú estás en un pueblito, la disponibilidad de ciertas cosas va a ser más abundante, de repente vegetales, etcétera, si se producen en la O tienes zona, que comprar en que cantidad grande porque no puedes ir todos los días al sitio. a la ciudad o al lugar. O a Ujú. veces justamente pues te limitas a una variedad muy Un básica. menú menos variado, exactamente. Y también ¿Qué depende más? de dónde nos encontremos. Hablamos de la educación en hábitos en Sí, los niños, que y la incluso educación no física. solamente en hábitos, sino también educas las papilas a Sí, ciertos sabores, a ciertas, vamos a decir que ciertas experiencias con respecto a lo sensitivo. Y pues el niño va a comenzar a tener cierta favoritismo, pues, por sí, ciertas sensaciones o ciertos sabores. Hemos hablado de el no tengo tiempo, que es la parte de la actividad física y del ejercicio físico y y de comer, la y planificación. cocinar, perdón. Y el cocinar, o sea, allí entra también como la disposición del alimento y cómo lo preparas, porque Sí. una cosa es tener el alimento y eso lo hemos hablado también con tus posts. Con mis Tú tienes postres una serie que de no es lo posts, que los viernes, sí, no es lo que tú comí, no es lo que tú comes, sino cómo lo como de comes, por ejemplo, las papas exactamente. Y fritas. ahí viene el bendito puré de papa de Sí, bolsita, porque para hacer un puré de papa en la casa tú necesitas, si lo quieres hiper básico o súper ligero, la papa y le pones ya, se acabó. agua de agua, machacado. No sé, agua y listo, y un poquito de Tal. sal. Si eres un poquito más gourmet, le quieres poner, aunque sea mantequilla, como tú pusiste crema de leche, no sé qué, todo eso tiene un valor. Pero si tú agarras el de la bolsita, el de la bolsita tiene un montón de cosas Sí, químicas que no tienen nada que ver con papa, no sé qué, papa, mantequilla, agua y sal. No, sino que tú te lees una cosa de 45 sí. ingredientes que no sabes ni qué son, Y pero es disponible rápido. como yo le digo a mis pacientes, traten de leer la etiqueta. Mientras más corta sea la lista de ingredientes, mejor todavía. ¿Y qué Más puro, pasa por también? supuesto. O sea, se nos olvida eso, pero también vemos que ahora, sí, porque, y eso viene con otra parte de la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales, que como Son alguien influencias ambientales, ¿no? lo hace Ujú. automáticamente bueno. Entonces, no siempre lo que está promocionado es bueno. Muchas veces lo que está promocionado es porque la compañía tiene dinero suficiente para hacer esa campaña, pero está lleno de aditivos, de colorantes, etcétera. O algunas otras cosas que se escapan del presupuesto de la comida, que justamente porque están de moda y llenan esa despensa de semillas de cualquier cosa, de superalimentos, y se les olvida lo básico: frutas, vegetales, leguminosas, que son superalimentos también, y que pueden ser parte de los bolsillos incluso más modestos. Entonces hay muchos factores que esa simplicidad, o sea, brócoli al vapor, que guarda la mayor parte de los nutrientes, y está pensando en espirulina, o lentejas,
y estás pensando ¿Verdad? En en algo más exótico que también está de moda, sale en los medios, el influencer dice que lo toma, lo promocionan en la tele y es verdad, de pronto está comiendo pizza, papas fritas, McDonald's, no sé qué, pero la espirulina. sí, totalmente. Y Me da esto, pero con coca cero, espérate, te estás metiéndole igual un montón de aditivos al de cuerpo. químicos, sí, que van a modificar, como dijimos, microbiota, que van a modificar la sensación al paladar, que van a generarte una sensación de placer desmedido, que la comida real, como dicen, comida real, comida que venga sin etiqueta es lo mejor. Sí, La y papa la compras, la papa, no la- tiene por qué tener una cosa de valor nutricional pegada porque la papa con su y conchita está bien. Y eso mismo de organizarse, porque esa excusa de que eso me toma tiempo hacer las cosas en el horno, mientras tú estás haciendo otra cosa, está ahí en el horno, lo estás Exacto. cocinando. O, por ejemplo, el batch cooking que puedes hacer el domingo y puedes hacer el miércoles, haces 2 veces a la semana para varios días, tampoco vas a hacer para toda la semana porque corres el riesgo de que algo se te dañe y no es ideal desperdiciar comida, organizarse en tiempo, por ejemplo, decir, bueno, capaz el lunes tengo tiempo de hacer para 2 días, cada quien tiene su ritmo y Claro, claro. pensar en cosas que te gusten también, porque no puedes estar esperando, y ese es la bendito cheat meal que muchos hablan, ¿por qué no darte un gusto con comida bonita todos los días? Yo digo bonita porque todo comienza por los ojos, un plato que ya Sí, se vea, colorida, con buena que presentación, huela con rico, variedad, huela bien. y además con sabores que te agraden, realzar los sabores con hierbas, con cosas así. Oye, ese no es un cheat meal nada, esa es tu comida y, por ejemplo, decir, oye, a mí me gusta X fruta, voy a hacer que mi merienda esta semana sea X fruta. A mí me gusta X yogur, voy a hacer que mi merienda sea este que me gusta, no el 0% asqueroso con cualquier cosa, o si un día me provocó el chocolate, no puedo porque tengo que esperar hasta el sábado y te comiste 8.000 calorías el sábado. Es mejor No, ah, no, no. unas 50 de más el sábado y no estar contándolas, porque esa cosa en la cabeza hace daño y es parte también, volviendo a nuestro mapa, de esa ambigüedad que existe en que el placer no es posible con una alimentación saludable y viceversa. Una alimentación saludable no es compatible con una alimentación placentera. Tenemos que buscar Es justamente mentira. el equilibrio porque sí, las cosas saludables nos dan placer. Y Es sí, así. lo Y es. ahí de nuevo hablamos de ser flexible con el pensamiento, de esas creencias que limitan a la gente y que ya uno no sabe muy bien ni de dónde salieron, pero tú las absorbes y tú las repites y las generas como un dogma. Ya tú sabes que para comer bien, entonces es un pollo sin sabor, unos vegetales que dan tristeza y un arroz allí, no sé, arroz integral que sabe feo. Y no es Y si así, estás no tiene por qué predispuesto ser a que así. tú sabes feo, te va a saber horrible. Eso es verdad. Allí entra como Entonces, que otra parte de, y sí, fíjate, Rosana, creo que te voy a plantear la pausa de siempre por el horario y es- yo creo que nos faltan varios te- temas. hemos hablado 43 minutos. ¿Quieres parar Sí, ahora? vamos a hacer una Ok, pausa y volvemos a empezar, o sea, volvemos a empezar la transmisión para que continuemos con el mapa ok, y de pronto cuando empezamos, al empezar el siguiente, cuando lo empecemos, dinos de nuevo cuáles puntos hemos tratado, porfa, que tú ok, lo tienes allí como más exacto. Y nos vamos con el siguiente punto. ¿Te parece? ¿cuándo nos vemos? Como en 2 minutos, eso es lo Ok, que me toma mi... Sí, ok. perfecto. Nos Dale, vemos. pues perfecto. Gracias. Dale acá.